Mira, mientras hablaba me acordaba de esta cita de Forrester, que era un matemático que les mencioné una vez en los años 70, hizo un modelo de en qué minuto íbamos a tener un tema como humanidad por la cantidad de individuos que éramos. Y en los años 70, él llegó a la idea que en 50 años después de eso iba a ocurrir como una especie de cuello de botella. 2020 aproximadamente. Y yo creo que lo que nosotros estamos discutiendo ahora de fondo no es el virus, no es la economía, no es la desigualdad, es cómo podemos relacionarnos el humano con la Tierra, el humano con la Tierra en general. Y en esta relación del humano con la Tierra hay ciertas ideas que teníamos hasta ahora que funcionaban, que ya no están funcionando más. El agua se está acabando, todo lo que la gente de ecología conoce muy bien. Somos hartos y el planeta tiene un número límite de personas a las que puede soportar, digamos. Entonces, yo creo que se están discutiendo las maneras de vivir. Y por eso el Fondo Económico Mundial, o el Foro Económico Mundial, FMI, es dirigido por el doctor Klaus Schwab, o como se pronuncie, hablaba de este reset, ¿te acuerdas? El reseteo mundial. Años atrás, más o menos un poquito después de estas publicaciones en los 70, él empezó y era el modelo opuesto a Milton Friedman. Entonces decía, no, tenemos que generar una economía de partes interesadas, es decir, una especie de sistema económico que sea más igualitario y donde la ecología se integre. Pero ese reseteo, este nuevo sistema, dicho hace ya 40 años y que ahora cobra mucha fuerza, implica también una disminución de lo que nos gusta hablar acá, de las libertades individuales. Porque ya las cosas no pueden ser cada una a su pinta porque no estamos para tantas libertades. No da. Entonces, el doctor Schwab lo que plantea ahora en su último libro es de que el COVID nos da la puerta directa a la teoría que él hace 40, 50 años atrás había propuesto. En el fondo que tenemos que, lo voy a decir así, tenemos que intervenir las empresas, tenemos que disminuir las libertades individuales, tenemos que tener algún tipo de pasaporte o requerimiento mundial para saber nuestro estado de salud, nuestro gasto, nuestro consumo, todo lo que se quiera, y tenemos que distribuir mejor la riqueza. En el fondo un poco parecido a lo que dijo el Papa Francisco II. ¿Se acuerdan lo que dijo? No. Dijo que era un mundo más justo, donde todos seamos más pobres. Más iguales, pero más pobres. Curioso, ¿no? Agenda 2030 también. Entonces, uno puede discutir si es bueno o malo, a mí no me importa, pero sí de que lo que tú planteas, Julio, es relevante. Estamos en un cambio completo de cómo vamos a organizarnos como sociedad y una parte de eso es el tema del virus, lo contingente. Pero lo global es que parece que nuestras formas de relacionarnos con la Tierra van a tener que ser distintas. Y ahí, claro, yo creo que queda la puerta abierta a ver cómo repensamos el humano. Era un poco lo que hablamos la sesión pasada, la tertulia pasada con Pericles, ¿te acuerdas? Claro. Pericles tuvo un gobierno maravilloso en Grecia, quedó la crema, y de ahí los filósofos empezaron a pensar el ser humano, porque parece ser que la ciudad tiene que ver con la forma moral en que el ser humano es. Nosotros después esto vamos a cambiar moralmente, vamos a tener otras prioridades, otra relación con los otros, no solamente con la distancia social. ¿Qué cosas vamos a empezar a respetar que antes no respetábamos, por ejemplo? Eso es un poco lo que veo. Mauricio. Buena. Repensarnos, repensar todo, repensar también las yo relaciones humanas, ¿no? Yo creo que eso es lo fundamental. Estaba escuchando atentamente, como siempre, a Sergio, cómo nos relacionamos con la Tierra. Bien. Lo voy a pensar, porque mi tesis es un poquito anterior, a lo mejor es más pobre que la de Sergio, en el sentido de que yo creo que el tema que está puesto en la mesa para que repensemos el futuro tiene que ver con las relaciones interpersonales. Y dentro de eso, dentro de ese marco, claramente están cómo nos relacionamos como sociedad, con nosotros mismos. Siempre pongo el acento en eso. Y claramente con el universo y con la Tierra y con los animales y con todo ser vivo. Síntesis, yo lo que siento que a pesar de todo lo que estamos viviendo, estamos muy en lo urgente y está bien. Pandemia, crisis económica, crisis mental, de salud mental, lo hemos conversado. En algún momento vamos a tener que sentarnos a pensar lo importante ahora, una vez que salgamos de lo urgente. Y en ese momento pienso yo que vamos a tener que retomar
la vieja costumbre que le instalan los griegos, que es la filosofía, más que la ciencia, fíjate. Creo que desde la filosofía podemos pensar la ciencia, porque ¿cuál es la gran diferencia? Desde la filosofía podemos organizarnos, pensarnos, reflexionarnos como especie, como individuos, y aprender también de los errores. Y creo que parte de los errores que hemos cometido es que hemos construido una sociedad que da cuenta de los orígenes muy primitivos todavía de lo humano, que tiene que ver con la depredación. Es un largo tema, sé que es complejo explicarlo, pero siento que se ha exacerbado el animal mamífero depredador que nosotros tenemos, y la historia de la humanidad creo que está haciendo crisis justamente por lo mismo. Y ahí me hace sentido claro lo que está haciendo. Hemos depredado la naturaleza, pero también nos hemos depredado entre nosotros. Hay una depredación instalada en la forma de convivencia que atenta contra la convivencia. Entonces, reflexionarse, volver a repensarnos. Vamos a traer a Descartes, un filósofo francés que era extraordinario en algunas cosas y en otras discrepo, como todas las cosas. Hay una parte muy bonita que tiene él, que dice hay que repensar todo. Tenemos que volver a dudar. Él usa la famosa duda metódica. Hay que volver a dudar de todo, pero no en el sentido del negacionismo, sino en el sentido revisémonos. ¿Cuáles son nuestros valores, nuestros principios? ¿Qué es lo que estamos pensando? ¿Cómo nos estamos relacionando? Repensémonos. Y esa fórmula a mí me parece que es la vieja fórmula, pero tiene que ser renovada a partir de las nuevas realidades. Y en esas nuevas realidades, bueno, es muy interesante lo que estamos conversando de repensar, ¿no? Porque no sé si les pasa, pero como la pandemia ha exacerbado todo, de cierta forma, ¿no es cierto? Era como un cuadro de color pastel, ¿no es cierto? Que con esto de la pandemia lo empezamos a ver ya con los colores fuertes, ¿no es cierto?, en la muralla. Y te fijas o no que empezamos a conocer después de un año ya algunos resultados de lo que ha pasado. Evidentemente la brecha se abrió. Los más ricos son más ricos, los más pobres son más pobres, los que tenían mejor pasar se salvaron, los que tenían más mal pasar se están muriendo, ¿no es cierto? Los continentes mostraron sus poderíos, hasta en el fútbol quieren hacer una superliga, los que tienen más, ¿no es cierto?, versus los otros. Hemos ido como un poquito también desenmascarándonos, ¿no? Como que esto ha desenmascarado todo, como que le ha levantado el velo un poquito a la sociedad y al mundo que teníamos, ¿no? Y a mí me ha impresionado mucho cómo los adolescentes estaban muy preocupados de los juegos, estaban muy preocupados jugando FIFA, no sé, y de pronto vienen una realidad, se han ido enterando de una realidad que también yo creo que los ha zamarreado, han visto cosas, hablan de otras cosas. Bueno, están todos también en las casas, están viendo noticias, información, estamos sobreinformados. Lo que te quiero decir que bueno, que nos hemos enterado a través de esta pandemia con el tiempo de cuestiones bien crudas, ¿no? Bien crudas, como que algo era un dato de la causa y hoy día como chuta. En el fondo es ¿por qué somos así? De repente mucha gente dice, ¿por qué somos así? ¿Por qué esto pasa? ¿Por qué ocurre esto otro? A mí me ha pasado mucho que la gente me pregunta y dice, ¿y por qué somos así? ¿Pero por qué mira pasa esto? Pero mira esto, cosas que la gente entiende muy de sentido común, que están mal. Mira, qué raro relacionarnos ahí, ¿eh? Y ahí tú te empiezas a relacionar como del desencanto, ¿no? Como que la gente se desencanta. Por ejemplo, yo en Piñera veo que él podría poner el mejor bono del mundo y ya no... Te has fijado que ya es una cuestión casi psicológica, ¿no? Te puedo decir, oye, tengo aquí el bono, 2 palos para dos... ¡Ah! ¿Me entendido? No, ya una cosa ya de confianza, ¿me entendés? Es como cuando se rompe algo, ¿me entiendes? ¿No? Es una cosa bien particular, es especial. Mira, hay hartos puntos ahí. Mira, primero, no sé si se acuerdan de la metáfora de la rana y el cien pies. Claro. Es una metáfora muy buena. Hay una rana y hay un cien pies. Y el cien pies, bueno, tiene muchas patas y camina muy rápido, exactamente. Sí. Y la rana le pregunta, haciendo una pregunta paradójica, como uno de repente hace en psicoterapia, ¿cuál es el primer de tus pies que mueves para iniciar tu caminar? Y el cien pies se queda detenido tratando de responder esa pregunta y no se mueve más.
y muere de inanición. Así, digamos, en términos un poco cambiada la fábula, pero es lo mismo. Cuando tú tienes un proceso que es plenamente implícito y lo tratas de explicitar, quiebra el sistema. Por ejemplo, nosotros caminamos sin pensar, nosotros tragamos sin pensar, nosotros muchas veces nos levantamos en la mañana y hacemos cosas sin pensar, reflejos automáticos. Y cuando tú tratas de hacer consciente algo que es inconsciente, respirar, Claro. de cierta manera el sistema se satura, se bloquea. Entonces, como que durante un año tú le dijiste a la gente, ¿sabe qué? ¡Pum! Abra sus ojos, está en trance. ¡Oh! Chuta, todo es distinto. Entonces, todas las cosas que para ellos eran naturales dejaron de serlo, entonces empiezan a ver lo absurdo de lo que es cada momento en la historia. Si en el fondo la historia son un conjunto de psicosis masivas, nada más. La gente de la Revolución Francesa andaba todo vestida con unos vuelitos, pues ahora nosotros andamos vestidos así, en los años 70 medio diferente. Entonces, en el fondo, cuando tú los abstraes de esa realidad, empiezan a cuestionarse por qué hacemos todo. Y se dan cuenta que hacemos todo sencillamente por conformidad, por moda. Ninguna razón aparente. No es porque sea la mejor razón. Es por seguir una convención. Ahora, lo voy a dejar ahí. Cuando me hablas de Piñera, me acuerdo del filósofo Rey, que estaba hablando Mauricio. Platón decía de que habían 3 tipos de humanos. Humanos de cobre, humanos de plata y humanos de oro. Que eran artesanos, los de bronce, eran cobre, bronce, los de plata que eran guardianes o militares de la ciudad, y los de oro que eran las personas que iban a gobernar esta ciudad. Entonces Platón le fue re mal con esta idea, hasta quedó esclavo en algún punto, pero él dijo, tiene que haber un filósofo rey. La persona que gobierne no tiene que ser un artesano, no tiene que ser una persona que se dedica a hacer algo, en ese sentido artesano. Un economista, por ejemplo, no debería ser un economista. Tampoco debería ser un militar. Debería ser una persona que entienda de todo en términos generales, que sea capaz de ir a los grandes problemas. ¿Y qué es lo que se le critican a algunos políticos? Por ejemplo, a nuestro presidente, que analiza un elemento de la realidad humana, la plata, el número. Y eso hace perder el árbol del bosque, que los líderes normalmente tienen que ser capaces de entender los grandes acuerdos, las grandes necesidades de un Estado. En el fondo, meterse más a la persona en sus diversos aspectos.